Buenas, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hacer un directazo con CRA Barcelona. Estoy muy contenta de hablar de este tema, la transferencia embrionaria. Es el momentazo, ¿no? Hay muchas cosas que influyen en el hecho de quedarnos embarazadas o no quedarnos. Y el tema de la transferencia embrionaria tiene muchos secretos y muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Me habéis mandado un mogollón de preguntas a través de la casilla de preguntas que dejé en el story ayer. Y hoy vamos a hablar de todas esas preguntas y algunas más que yo tenía ya preparadas para el doctor Melchor Carbonell de CRA Barcelona. Así que voy a invitarle ya mismo y así empezamos el directo. A ver si yo tengo aquí la chuleta de preguntas, que no me quiero dejar ninguna, y a ver si empezamos a contestar y a dar información súper buena. Porque, como decía, es un temazo, así que, bueno, a ver. Melchor, Hola, Daniel. Buenos días. Un placer, como siempre, estar con vosotros. ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí, trabajando por las mañanas, como siempre. Ocupado, ya lo sé, Todo ya lo sé. Me consta que encontrar un hueco para hacer directos es como complicado a veces y yo os lo agradezco muchísimo nosotros porque, aquí. porque es importante, ¿no? Que sepamos las cosas y que nos informéis. A veces cuando estamos en la consulta, pues tenemos como mil historias en la cabeza y tener un directo que resume y agrupa todas esas respuestas sobre un tema concreto, pues va muy bien. Así que muchas gracias. A ti por invitarnos, como siempre. Un placer. Oye, Melchor, hicimos un reel hace poco, lo compartimos la semana pasada, creo, que tú planteabas como los 4 puntos quizás más importantes a tener en cuenta a la hora de pensar en la transferencia embrionaria, ¿no? Recuérdanos cuáles son estos 4 puntos para tenerlos así como de base. Fuimos un poquito por orden, ¿no? Es importante, primero, ir a la transferencia tranquila. En principio ya comentamos también en el reel y las pacientes que nos estén oyendo, probablemente algunas de ellas ya lo han experimentado, la transferencia embrionaria no debería ser un proceso doloroso. Sí que es verdad que la colocación del espéculo, sobre todo en pacientes a lo mejor que haya menos acceso a penetración vaginal, puede ser un poquito más complejo, pero para eso ya tenemos espéculos de pequeño tamaño, para molestar menos. Pero lo que es la introducción de la cánula, en el 90% de los casos, no debería ser doloroso. Pues puede haber aquellos casos en los que haya alguna anomalía del cuello del útero o que haya alguna anomalía de la posición del útero que hagan que el paso de la cánula sea un poco más complejo y que tengamos que facilitar ese paso de la cánula, ¿no? Y ahí sí que puede haber un poco de molestia, aunque lo ideal, y eso los centros que tenemos experiencia ya lo hacemos, es que si podemos prever en las ecografías anteriores o por antecedentes de dificultad de la inseminación o la transferencia que esa paciente va a tener una transferencia más compleja, pues hacer una prueba de transferencia o un mock transfer que se llama en la consulta para prevenir o prever ese paso dificultoso y en el caso en el que realmente veamos que ese paso va a ser muy complejo, hay varias opciones. La primera es, previo a la transferencia, programar una histeroscopia, una camarita, pasamos el cuello del útero y después ya veremos también, en comentarios que haremos más posteriores, pues vamos a ver que eso también puedes utilizarlo para estudiar el endometrio, pero también sirve para optimizar la transferencia y en aquellos casos que preveamos que la transferencia va a ser muy compleja y de forma muy excepcional se puede plantear la transferencia bajo sedación. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, la transferencia no debería ser un proceso molesto ni doloroso y si alguna paciente tiene una complejidad mayor, hay estrategias para que no lo sea. Lo ¿Vale? podemos valorar. Sí, el segundo punto importante, pues para la transferencia es importante que la vejiga esté llena. ¿Por qué? Porque normalmente hacemos la transferencia embrionaria bajo control ecográfico. Esto lo hacemos así porque uno de los puntos principales a nivel técnico de la transferencia es que cuanto menos contacto tenga la cánula con las paredes del útero y con el fondo de la cavidad del útero, menos contracciones produciremos sobre ese útero y por lo tanto mayor sea la probabilidad de que ese embrión implante adecuadamente. Entonces, para ello, mediante la ecografía vía abdominal, controlamos muy bien en qué punto colocamos nosotros la cánula externa, que es lo primero que introducimos, y en qué punto pasamos la cánula interna, que es la que contiene el embrión, y donde dejamos el embrión. ¿De acuerdo?
Es verdad que hay estudios que dicen que si hay mucha experiencia en la transferencia, la ecografía no sería estrictamente necesaria, no, no hay diferencias, pero la mayoría de centros para la transferencia embrionaria lo hacemos bajo control ecográfico. Y para eso es importante eso, que la vejiga esté llena, porque eso nos permite que los ultrasonidos que se emiten en la sonda lleguen mucho mejor al tejido uterino y veamos con mucha más claridad cómo estamos desarrollando la transferencia. Y además, esa vejiga más llena también ayuda a que el útero esté de una forma más estirada y eso facilita también el paso de la cánula, porque lo normal es que el útero tenga cierto grado de flexión que la cánula tendrá que superar, ¿no? Otro punto que comentamos, disculpa. Hubo una chica que me comentó en las preguntas, me dijo, a mí me cuesta muchísimo aguantarme el pipí, dice, lo paso fatal en el momento de la transferencia por tener la vejiga llena. No es estrictamente necesario que estemos a petar, porque al final también estamos a disgusto, estamos incómodas, estamos rígidas y eso tampoco es bueno, No, ¿no? exacto. De hecho, hay algún estudio que ha demostrado que si hay mucha incomodidad a nivel de distensión de la vejiga, de ganas de orinar, eso también aumenta, aunque no tanto como el contacto del útero, pero sí puede aumentar en las contracciones del útero. Por tanto, es encontrar el punto medio. Si está muy vacía, va a dificultar la transferencia y eso no va a ser correcto. Si está muy llena y la paciente está muy incómoda, pues evidentemente tampoco sería la situación ideal. Nosotros siempre recomendamos pues, el consumo de una botellita de agua una horita y media antes de la transferencia para que haya una buena hidratación, sobre todo ahora en meses de verano, cuando hay más calor y hay más deshidratación. Generalmente por los propios nervios del proceso ya es habitual que la paciente tenga mayor producción de orina, sobre todo si además toma café por la mañana, pues también sabemos que eso aumenta la producción de orina. Y después, si la paciente antes de la transferencia está muy molesta, se le puede permitir ir al baño para que descargue parcialmente esa vejiga, ¿no? Para que esté un poquito más cómoda. Pero todo depende mucho de las sensaciones de la paciente. También es verdad que a veces hay pacientes que no tienen mucha sensación de orinar, pero a la que hacemos la presión con el ecógrafo, esa sensación de molestia se incrementa. Entonces, bueno, también es encontrar, ya digo, el punto medio a veces es complicado porque la sensación de cada paciente es diferente, ¿no? Hay pacientes con la vejiga muy llena, están muy tranquilas, y pacientes con muy pequeña orina en la vejiga, quizás sea por las sensaciones o por los nervios, notan muchas ganas de orinar y eso puede dificultar la transferencia. Pero en general, el punto medio, como siempre, sería la situación ideal. Perfecto. Muy bien. ¿El otro punto? Sí, creo que el tercer punto que habíamos comentado era el tema del reposo después de la transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, las guías en este caso no se ponen demasiado de acuerdo. Tenemos que tener en cuenta que el embrión es una célula microscópica que además está rodeada de un líquido, ¿de acuerdo? Y que de forma natural ya su función es el desplazamiento. O sea, ese embrión está en la trompa, se va moviendo, llega al endometrio y un embarazo normal, natural, ese embrión le da igual pues, que la paciente se mueva, cada ejercicio. De hecho, normalmente la mujer cuando se queda embarazada fecundadamente no sabe que tiene un embrión fecundado que está intentando su implantación y sigue su vida estrictamente normal, con relaciones, ejercicio físico, lo que sea. Y eso evidentemente no influye en la implantación, ¿no? En transferencia embrionaria, claro, estamos hablando de un proceso más complejo, hay una implicación emocional muy importante, hay unos costes, intentamos que todo sea lo más controlado posible. ¿Eso implica que la paciente tenga que hacer reposo absoluto después de la transferencia? Sobre todo durante varios días. No, en absoluto. Eso está claro que no es favorable, incluso puede ser perjudicial. Exacto. Hay que tener en cuenta que estamos utilizando medicaciones hormonales que tienen un perfil de aumentar la coagulación. Por lo tanto, sobre todo si la paciente no está con tratamiento con heparina, el reposo absoluto puede aumentar el riesgo de trombosis. Eso ya para empezar. Pero es que además ninguna guía ha recomendado reposo absoluto después de la transferencia. Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? El punto intermedio. No es, lo recomendable no es que después de la transferencia la paciente se vaya a hacer una maratón, pero tampoco es necesario que esté en reposo absoluto. Y respecto al tiempo de reposo por la transferencia, pues la mayoría de centros recomiendan entre 10, 15 minutos, media hora, una hora, quizá los centros que sean más conservadores y que tengan más disponibilidad de tiempo para que la paciente esté tranquila y relajada. Pero no debería eso influir en las tasas de implantación, porque el embrión no se da cuenta de todo eso. O sea, es una célula muy pequeñita y debería ser un impacto muy potente para que realmente afecte la implantación. ¿Vale? Exacto. Bueno, de hecho, a mí algunas chicas me lo preguntaban también en la casilla de preguntas, ¿no? Y yo les contesté directamente, digo, a ver, reposo absoluto, no, porque además es bueno que el cuerpo esté en movimiento. Entonces, irte a pasear, irte a caminar, irte a darte un paseo y tal, genial. Estar tumbada en el sofá, no, pero ponerte a levantar pesas tampoco. O sea, no exageremos, ¿no? Si tu deporte es deporte, si tu deporte es spinning, pues a lo mejor no, o es nadar, no, mejor no sumergirse. Claro, diferente es también el tema de que algunas pacientes dicen, yo es que me he pedido, me quiero pedir una baja en el trabajo durante una semana, ¿no?
Claro, ahí es difícil de justificar. Idealmente, si te puedes pedir una semana de vacaciones, pues mejor, a todos nos va bien, ¿no? Descansar y recuperar energía. Pero, claro, la baja laboral la tiene que emitir el médico de cabecera y tiene que justificarse. Entonces, claro, muchas veces es complicado hacer un informe que diga se recomienda reposo absoluto a esta paciente por transferencia embrionaria. Mm. Y eso a veces a alguna paciente hay que explicárselo y en general con el informe se consigue un reposo relativo 2 o 3 días, pero es difícil que se puedan dar una semana, 15 días de reposo absoluto en domicilio por una transferencia, porque no está justificado. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí tenemos que diferenciar un poco quizás, ¿no? Con alguien que se hace una familia y vamos a ver qué tal, o una persona que tenga ya un historial médico de abortos de repetición, que esté con muchos tratamientos y tal emocionalmente, también estás como muy machacada y estás como con mucha ansiedad. Y quizás sí que está bien, pues un par de días de reposo, pero de reposo no de estar tumbada, sino de hacer una vida tranquila, ¿no? Para Eso, eso es, ayudar a eso es pasar. importante. Y por eso nosotros en Cerrea también tenemos el manejo combinado con la unidad de psicología y coaching para que, pues precisamente, si damos ese tiempo de reposo después de la transferencia, sea combinado con una estrategia de gestión emocional después de la transferencia. Porque es lo que decimos, ¿no? Si la paciente está encerrada en casa, sentada en el sofá, pues empezamos a dar vueltas en la cabeza, la ansiedad aumenta, el cortisol aumenta y eso no es favorable. Si lo asociamos con pequeños paseos, limitación de ejercicio físico, pero tal, salir con unos amigos, familiares, tal, pues eso baja los niveles de estrés, baja los niveles de cortisol y sabemos que eso puede ser favorable dentro de una estrategia combinada, ¿no? No solamente el reposo. Exacto, totalmente. Vale, seguimos. ¿Cuál más? Había Eh, otro punto. Sí, el último punto es la importancia de la medicación. Eso es fundamental. Parece una tontería, pero si no tenemos clara cómo hay que hacer la pauta de medicación, hay que preguntarlo y preguntar. Y si hace falta que nos lo pongan por escrito, porque es una lástima después de todo el trabajo hecho durante la estimulación ovárica, durante la extracción de los óvulos, durante el trabajo de laboratorio multimillonario, si hemos hecho PGD, que tenemos un embrión de excelentes calidades, un endometrio de excelentes calidades, y después resulta que porque nos olvidamos de poner la progesterona durante 2 o 3 días, el endometrio se nos cae y las tasas de implantación se nos vayan a caer completamente, ¿no? Entonces, sí que hay medicaciones que son mucho más críticas. En ciclos naturales, la más importante es la progesterona, claramente. Y pues podemos hablar de la importancia que pueden sobre las tasas de implantación. Si es un ciclo sustituido, la progesterona y el estrógeno son fundamentales. Y después hay medicaciones que son más complementarias, con un efecto más limitado, pues la heparina, la aspirina, los corticoides, etcétera, etcétera, que en general, bueno, es preferible no dejarlos si están pautados, pero no tienen un efecto tan directo sobre la implantación, ¿no? Entonces sí que la progesterona, sobre todo, y también los estrógenos en ciclo sustituido, es importante no evitar errores en la pauta de administración que nos paute nuestro equipo médico, porque eso sí puede influenciar la implantación. Exacto. O sea, yo recuerdo cuando hacía los tratamientos que me ponía alarma en el teléfono para que no se me fuera porque estás con mil cosas en el día y es durante la semana y estás trabajando como si es el fin de semana y estás con gente. No ha pasado la hora de la progesterona, la hora de no sé qué, ¿no? Y Que yo me son ponía muchas alarma. medicaciones y muchas dosis, con lo cual al final es un cambio de mentalidad, ¿no? Decir, pues mira, me he puesto me he tomado el estradiol, pero ¿me he tomado el estradiol o la progesterona? Me he tomado los dos, no lo sé. A ver, ante la duda, y esto no, que no vaya como algo persistente, pero ante la duda mejor una dosis de más que una de menos. ¿De acuerdo? Es decir, si tú te has puesto la progesterona y no te acuerdas y a las 3 horas te la vuelves a poner, no va a pasar nada. Si tú no te la pones y los niveles en sangre bajan, ahí sí que el endometrio ya puede padecer. Lo mismo pasa con el estrógeno, ¿de acuerdo? Para la heparina y los corticoides la cosa difiere porque los efectos secundarios son más importantes. Pero para el estrógeno y progesterona, ante la duda, más que no Más. menos. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues pasamos a las preguntas que nos han hecho por la casilla de preguntas que puse en el story y algunas que yo tenía por aquí apuntadas también. ¿Qué pasa con el endometrio? A mí me mandan muchos mensajes me han hecho la transfer con el endometrio de 7 milímetros, de 6 milímetros, de 9 milímetros. Es demasiado poco, no hay manera de engrosarlo. ¿Qué hago con mi endometrio? ¿Qué pasa con el Muy endometrio? buena pregunta. Mira, nosotros en Cerra Barcelona, en combinación con Vallebrón, hace unos meses hicimos un simposio precisamente sobre falla de implantación, que creo que en el cuenta de Instagram tenemos algunos stories de cuando se hizo la presentación. Yo precisamente hice la charla, estaba dirigido a público con experiencia, o sea, a médicos especialistas en reproducción asistida, no a público general. Hice la charla del manejo del endometrio refractario, grosor endometrial, ¿no? Y las estrategias de manejo.
Entonces, es bastante curioso. Es decir, hay un cuerpo de evidencia que sí que parece indicar que, y estos son estudios muy antiguos, estamos hablando de estudios de realmente más de 20 años, que el punto de corte crítico para que pueda haber implantación son los 7 milímetros, ¿no? Ese es como un punto mágico, ¿no? Que si el endometrio está por encima de 7 milímetros, bien, y está por debajo, mal. Y esto es lo que tradicionalmente se ha ido haciendo y se consideraba que si los endometrios estaban por debajo de 7 milímetros, pues era lo que llamamos endometrio refractario y se añadían estrategias como primero aumentar la dosis de estrógenos, alargar la preparación, suplementar con aspirina, heparina, otros tipos de sustancias, vitamina E, todo un complejo de sustancias con la idea de aumentar el grosor y con esto conseguir teóricamente mejores tasas de implantación. Vale. El problema es que esto no es algo que sea tan claro y tan absoluto. ¿Por qué? Y esto es fácil de entender. No hay nada en la biología que sea un punto de corte fijo. 7 milímetros es una definición arbitraria a partir de una serie de estudios. Entonces, eso es lo que ocurre, que es que por debajo de 7 milímetros, algunos estudios parece que la tasa de implantación es algo menor, pero no es cero. Hay pacientes con endometrios de 4 milímetros consiguen embarazo y por encima de 7 milímetros las tasas de embarazo parecen mejores, aunque algunos estudios hablan de 10 milímetros. Entonces ahí hay cierta variabilidad. También depende del tipo de ciclo, si es un ciclo natural o si es un ciclo sustituido, o si es un ciclo de transferencia en fresco después de una punción folicular. Entonces, estas tres situaciones muy diferentes, ¿no? Entonces, el primer punto es este: grosor endometrial. ¿Realmente predice tasa de embarazo? Parecería que sí, en cierto punto, pero no queda claro. De hecho, un estudio muy reciente que presentemos en esa sesión, que es del año pasado, de un autor que lo que hace es lo que hacemos en CRA en la mayoría de casos, que es conseguir embriones de muy buena calidad, embriones de día 5, euploides, y transfiere en diferentes endometrios. Y este autor demuestra en este artículo, aunque es un estudio retrospectivo, es decir, la evidencia no es una calidad excelente, pero es un artículo bien hecho, que no hay diferencias en tasa de implantación y en embarazo desde los 4 hasta los 10 milímetros. O sea, las pacientes se quedan embarazadas igual, ¿vale? Eso nos hace plantear que quizá el embrión tenga más importancia que el endometrio. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un endometrio fino, más que el endometrio sea fino y queramos engrosarlo, la pregunta clave, y esto pasa lo mismo con la ventana de implantación, podemos hablar más adelante, es ¿por qué el endometrio es fino? ¿De acuerdo? Entonces, no que el endometrio sea fino como un elemento clave de la implantación, sino porque ese endometrio no engrosa adecuadamente. Claro, porque no es lo mismo un endometrio que no engrosa adecuadamente porque tenga cicatrices, un síndrome de Asherman, o un endometrio no engrosa adecuadamente porque tenga una inflamación, una endometritis crónica, o que sea un endometrio que tiene un problema en los receptores de estrógenos, y a lo mejor aquí simplemente aumentando la dosis lo podemos corregir. ¿De acuerdo? Entonces, endometrio fino es un signo y puede tener múltiples etiologías, múltiples causas. La relación de la implantación, o sea, el efecto que tenga el endometrio fino sobre la probabilidad de embarazo va a depender probablemente mucho más de la causa que simplemente del endometrio fino. ¿Entendemos? Exacto. Y el abordaje terapéutico también es diferente. O sea, dependerá más del por qué ese endometrio es fino, por el cual el embrión euploide, partimos de un tema de fallo de implantación, ¿no? Un embrión euploide, que no del hecho de que el endometrio tenga 5, 6, 7 milímetros. A lo mejor puede ser un endometrio de cualquier número, pero si hay un problema de base, no se va. Exacto. Por ejemplo, una paciente que tenga un endometrio refractario desde entrada, hacemos un estudio adecuado, descartamos endometritis crónica, hacemos una histeroscopia, descartamos que haya cicatrices, aumentamos la dosis y vemos que no hay una respuesta razonable y sigue en endometrio fino, pero de aspecto es correcto y el perfil hormonal de la paciente es adecuado. Pues a lo mejor en algún momento nos tenemos que plantear, una vez descartados las causas principales del endometrio refractario, de transferir con ese endometrio fino, porque si no, no vamos a transferir nunca, ¿no? Y la evidencia es que con esos endometrios, si no hay otra causa que implique que ese endometrio sea de baja calidad, más que de grosor, la calidad, la implantación es posible y además la tasa de embarazo es razonablemente alta, como demuestra el estudio este que comentábamos respecto a la transferencia de embriones euploides. Pero es importante descartar las causas principales de endometrio. Entonces, si tenemos un endometrio fino que intentamos que engrose, pero no engrosa, lo importante es saber por qué es fino. Si lo sabemos. Intentar averiguar por qué, porque en muchos casos no lo podemos averiguar. Y de hecho no es raro que una paciente tenga un ciclo que el endometrio desarrolle bien y en un segundo ciclo no desarrolle bien. Entonces hay que ver si ha habido algún problema con la medicación de ese ciclo. Puede ser un error de medicación, es decir, nos equivocamos en la pauta o en la toma de las medicaciones. Puede pasar lo que decíamos, no me he olvidado una toma, bajan los niveles de estrógenos en sangre y ese endometrio se atrofia. Bueno, hay diferentes
descauce. Entonces, tampoco hay que, endometrio no engrosa bien automáticamente correr hacia una histeroscopia, hay que hacer los pasos adecuados, pero tampoco hay una estrategia de manejo único para endometrio refractario. Es decir, no todas las pacientes con endometrio refractario subimos estrógenos y ponemos aspirina y vitamina E y los vamos a solucionar. Esto sabemos que no va así. O sea, que hay que estudiar bien ese endometrio, a ver por qué. Y cada paciente es un caso diferente. La medicación que usamos para preparar endometrio, hemos dicho que esto es la progesterona, con los estrógenos, ¿no? Los estrógenos sobre todo. ¿Algo más podemos hacer? ¿El PRP, por ejemplo? Sí, bueno, en relación al endometrio refractario que hablábamos, ¿no? Cuando se asocia a una situación en la que tengamos, por ejemplo, endometrio fino y hayamos descartado causas corregibles de ese endometrio fino y la tasa de implantación realmente veamos que se ve afectada, puede pasar que el endometrio fino no consigamos buena tasa de implantación, una alternativa terapéutica que está demostrando bastante buenos resultados es la administración de plasma enriquecido en plaquetas. Por esto es una estrategia que también se está utilizando en fallos de implantación, que tiene un componente inflamatorio, sobre todo, y en abortos de repetición, que también tiene un componente inflamatorio y problemas de implantación. Y lo que se está viendo es que si nosotros somos capaces de separar de la sangre las plaquetas y el plasma que contiene una serie de sustancias, toxinas favorables que favorecen en la regeneración del tejido, al final, cuando tú te haces un corte, la sangre activa mecanismos de curación y de regeneración para que la cicatriz se forme y se cure la herida, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, si somos capaces de seleccionar esa fracción de la sangre, eliminando los leucocitos, que son las células defensivas que producen inflamación, y otros componentes como son las células, los glóbulos rojos, la sangre que también produciría inflamación, y solo nos quedamos con lo que nos interesa, ese es el plasma enriquecido en plaquetas, y lo depositamos en un tejido que tenga algún tipo de lesión estructural, o que tenga algún problema de desarrollo de crecimiento, o que tenga un proceso inflamatorio, esa sustancia es capaz de activar regeneración a nivel local. Y eso es lo que el plasma enriquecido en plaquetas se ha utilizado en traumatología para regeneración, por ejemplo, de cartílago y de lesiones a nivel articular, en oftalmología para lesiones de retina y en ginecología ya llevamos unos años en su utilización para corregir esos defectos endometriales. Entonces, la instilación de ese plasma enriquecido en plaquetas, que generalmente son 2 o 3 instilaciones durante el proceso de preparación endometrial, ha demostrado que puede aumentar ligeramente, y eso es importante, el crecimiento endometrial. No esperemos encontrar un endometrio de 4 y que esté de 10, eso no es lo que hace el plasma enriquecido en plaquetas, pero a pesar de que el incremento en grosor sea escaso, el efecto potenciador de la implantación aumenta significativamente las tasas de implantación en pacientes de falla de implantación. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo no es tanto aumentar el grosor, sino mejorar las tasas de implantación. Y eso parece que el plasma enriquecido en plaquetas lo hace y lo hace mejor que otras estrategias que se habían probado hasta la fecha, como era la instilación de HCG o de otras sustancias que también podemos, ¿no? Y es una estrategia. De 4 podríamos pasar a 5 o 6, no pasaremos nunca a 10 o a 8. Sí, pero eso es importante, que el objetivo, la paciente a veces no lo entiende, no es aumentar el grosor, es mejor. Ay, que se va. A ver. Espero que no se corte. Ahora te veo. Sí, Vale. Sí, esa es la idea. O sea, lo que no es tanto el grosor, sino mejorar la calidad de La ese calidad endometrio. de ese endometrio. Mejorar la calidad En celular. relación a lo que hablábamos, ¿no? Sí, sí. La ventana de implantación. Esta es una técnica que antes se hacía mucho. De hecho, yo la pedí en mi época, ¿no? Hace años, cuando me hice tantos tratamientos. Y yo dije, oye, ¿queda algo por hacerme? O sea, ¿qué más me puedo hacer, no? Bueno, podríamos mirar la ventana de implantación, miremoslo. O sea, ya no sabía qué mirar, digo, mírame lo que haga falta, ¿no? Hoy en día se está diciendo que no es algo tan relevante y que incluso puede no ir tan bien, ¿no? La historia de la venta de implantación es una historia bastante curiosa. Yo di una charla a finales del 2019, justo antes de que nos viniera toda la ola del COVID, en un simposio específico, y el título de la charla era endometrio o venta de implantación, calidad o realidad, o algo así. No recuerdo exactamente, pero era algo así el título. Entonces, ahí se planteaba la situación siguiente, ¿no? Y es un poquito lo que estamos hablando hoy. La venta de implantación es un concepto sencillo, conceptualmente sencillo, que parece muy lógico, pero que después de la práctica clínica no está tan claro. Y es lo siguiente. El endometrio es capaz de aceptar la implantación de un embrión en un tiempo muy determinado. Y ese tiempo determinado viene definido por la exposición a progesterona.
¿de acuerdo? Depende del grosor de que el endometrio haya crecido adecuadamente por la exposición a estrógenos y en el momento que empieza a actuar la progesterona por ovulación natural de la paciente o porque nosotros la pongamos de forma externa, ese endometrio va a empezar a tener unos cambios que en algún punto en concreto de esos cambios va a permitir la implantación. Y si nos pasamos de ese tiempo, ese endometrio se va a cerrar y ya no permitirá la implantación. Ese es un mecanismo natural que intenta evitar la gestación múltiple en la especie humana, entre otros motivos, ¿no? Entonces, este concepto de implantación se ha intentado buscar por múltiples vías. Se empezó con biopsias, con sacar pequeño tejido endometrial e intentar determinar en qué momento estamos. Eso, la utilidad era bastante limitada. Y posteriormente se ha intentado hacer y se ha hecho durante muchos años, calculando los días desde el inicio de progesterona, y es como lo seguimos haciendo, asumiendo pues, que intentamos imitar el ciclo natural. Es decir, si una paciente sabemos que ovula, empieza a producir progesterona y la gestación se va a producir pues, normalmente a los 5 o 6 días, que es cuando el blastocisto llegará de la trompa y llegará al endometrio, ¿no? De hecho, sería 6 o 7 en realidad, pues intentamos imitar esta situación. Pero no tenemos un control personalizado de que esa paciente realmente esté haciendo ese proceso como nosotros pensamos que lo esté haciendo. Y ahí es donde entran los test de receptividad endometrial, de los cuales hay varios, pero uno más conocido que los otros sí que es el que se hizo de forma masiva. En España no tanto, pero en Estados Unidos se empezó a hacer de forma masiva en unos 4 o 5 años, prácticamente todos los ciclos se hacían. Y esto es algo que se sigue haciendo. Ay, se ha quedado congelado otra vez. Se nos congela el doctor Carbonell. A ver. Realmente estaba en una situación de permitir la implantación o no. Y en esos estudios se veía que había un grupo de pacientes falla implantación, que esa ventana, eso que llaman ventana de implantación, la tenían desplazada. Lo que quiere decir que en el momento que nosotros habíamos hecho la transferencia, el endometrio no estaba listo. O estaba demasiado verde, entre comillas, o estaba pasado. ¿Vale? Y con eso se nos planteaba modificar el día de la transferencia. ¿Vale? Claro, esto tiene varias implicaciones. La primera es que el endometrio tiene la ventana desplazada. ¿Por qué? Es lo que hablábamos, ¿no? ¿Por qué el endometrio es fino? ¿Es un tema de que el endometrio es fino y ya está, o hay algo que lo esté haciendo fino? Lo mismo pasa con la ventana de implantación. ¿Por qué la ventana de implantación está desplazada? La paciente tiene una mala absorción de progestágenos y en los últimos años se ha visto que muchas pacientes los niveles de progesterona en sangre que les damos no son suficientes, hay que aumentarlos. Si corregimos este factor, ¿cómo queda la ventana de implantación? Pues esto es algo que no se había establecido correctamente. Puede haber endometritis crónica. La endometritis crónica es un factor que altera la ventana de implantación. Puede no haber endometritis, que es inflamación, pero sí una alteración del microbioma. Es decir, no llega a haber inflamación, pero las bacterias presentes cambian la respuesta que tenga ese endometrio a la expresión o al efecto de las hormonas. Es decir, hay varios factores que pueden influenciar en ese concepto de ventana de implantación. Por tanto, simplemente cambiar la hora de transferencia sin haber descartado otros factores que causan esa alteración en la ventana, pues no es beneficioso porque al final no estamos corrigiendo el problema de base, ¿no? Ahora, diferente es la situación, claro, diferente es la situación de una paciente que hemos hecho todo el estudio, que sabemos que el endometrio está engrosando adecuadamente, que hemos descartado endometritis crónica, que hemos hecho una histeroscopia y no hay alteraciones a nivel endometrial, que tenemos un test de microbioma que es perfecto, con una tasa de lactobacillus ideal, que podemos haber planteado o no el plasma enriquecido en plaquetas y aún así no conseguimos embarazo. Y hay una proporción pequeña de pacientes que ocurre eso. Evidentemente, controlando el factor embrionario. Es decir, actualmente yo creo que plantear un estudio de falla de implantación sin tener control del factor embrionario es absurdo, porque ahí estamos perdiendo la mitad del ciclo. Presumimos que el embrión es sano. Pues quizás el test de reactividad endometrial puede ser útil para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, es un poco el manejo del péndulo, ¿no? Todos los ciclos con ERA, ningún ciclo con ERA y probablemente la situación intermedia de pacientes seleccionadas con un estudio endometrial completo y con calidad embrionaria estudiada y no encontramos ninguna causa de falla de implantación, pues a lo mejor el test de reactividad endometrial puede darnos algo más de información, sobre todo porque además lo podemos hacer en combinación con los test de microbioma, tanto facilita ese proceso diagnóstico. El problema ante la receptividad, y perdona que incida en este punto de mí, es que los datos que nos da a día de hoy representan la receptividad de un ciclo anterior. No nos dan la receptividad del ciclo que estamos transfiriendo. Y eso es una limitación que los creadores de estas técnicas dicen que no es importante porque ellos demuestran que en ciclos posteriores se mantiene esa ventana que ellos han establecido en un ciclo anterior, pero yo diría que los estudios que demuestran esto tampoco son muy potentes, ¿no? Entonces, lo ideal sería un sistema que pudiera determinar la ventana de implantación en el ciclo que estás transfiriendo. Claro. Y eso a día de hoy, en mi conocimiento, no existe. De hecho, nosotros,
el equipo de CRA Barcelona, en combinación con una startup que se llama Manina MedTech y con el Hospital Vallebrón, el Instituto de Recerca del Vallebrón, estamos haciendo un estudio que presenté hace un par de semanas en Instagram, que comenté que habíamos empezando la fase 1 de reclutamiento. Estamos investigando un dispositivo muy novedoso que iría a evaluar un marcador endometrial en el mismo ciclo de la transferencia y ver si ese marcador es adecuado para optimizar el día de la transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto está en marcha, estamos en marcha, pero estamos en fases iniciales. Yo creo que en un margen de probablemente unos 2-3 años quizás tengamos un dispositivo ya disponible para comercializar si la fase de investigación sigue el curso esperado. Claro, esto estaría genial porque sería como hacer un análisis de sangre del momento, o sea, igual cuando nos hacen análisis de sangre para valorar cómo vamos a nivel hormonal, ¿no? Pues lo mismo a nivel endometrial, cómo está el endometrio, ¿no? Esto estaría muy, muy bien. Sí, sí. Bueno, de todo esto que comentas, yo lo que veo es la importancia de tratar a cada paciente de manera individual. O sea, no se puede hacer sota caballo rey para todo el mundo, no a todo el mundo le va bien lo mismo, cada paciente es diferente, el historial es diferente y tenemos que analizar cosas diferentes, ¿no? Eso es súper importante. Sí, sí. Medicina personalizada no es el futuro, es el presente y obligatorio y necesario. Hacer un manejo idéntico para todas las pacientes es que no funciona. O sea, no es lo Melchor, ¿transferencia en fresco o diferida? Muchas preguntas sobre este tema me han llegado. ¿Hay casos en los que es mejor una u otra modalidad para una primera transfer? Porque se entiende que las segundas transfer, digamos, pues serán, bueno, obviamente serán congelados los embriones, ¿no? Pero esa primera transfer, hacerla congelada, embrión congelado o en fresco, ¿de qué depende? ¿En qué nos basamos? Tengo que decir que nosotros, tanto en CRA Barcelona como la actividad que se tenemos mucha tendencia a la transferencia en diferido, en prácticamente todos los casos, por varios motivos. El perfil de paciente que yo consideraría para una transferencia en fresco es un perfil de paciente muy particular. Es decir, es una paciente joven relativamente. ¿Por qué? Porque no le voy a proponer hacer estudio genético de los embriones, ¿vale? Y sin antecedentes para implantación, etcétera, etcétera. Que tenga una respuesta a la estimulación muy controlada, ¿vale? Muy controlada quiere decir que el número de óvulos que no ya que obtengamos la punción, sino el número de folículos que se generen con la estimulación sea limitado y que yo tenga muy buen control de que ese endometrio se está desarrollando correctamente y que no ha habido ningún pico de progesterona o de ovulación prematura durante la estimulación. Y que además le haya hecho una estimulación con un perfil de estimulación que permita la transferencia. Entonces, este es un perfil de paciente muy, muy específico y poco frecuente. ¿Por qué? Porque la paciente joven vas a intentar estimulación de máximos para conseguir mayor número de óvulos, mayor número de embriones y por lo tanto los niveles de estrógeno van a estar altos y la calidad de endometrio pues probablemente no sea la óptima. Porque el tratamiento que tú le has dado no es para embarazos, es para conseguir óvulos. El concepto es diferente. Y la paciente de mayor edad, una baja reserva, que realmente la transferencia en fresco podría ser útil, es un tipo de paciente que a día de hoy nosotros somos muy partidarios de valorar la opción del diagnóstico genético preimplantacional. ¿Por qué? Porque muchos de estos embriones van a estar alterados y si vamos a hacer diagnóstico genético preimplantacional vamos a transferir en diferido y por lo tanto no tiene sentido plantear la transferencia en fresco. Entonces, el perfil de paciente es ese, un perfil de paciente que no vayamos a hacer estudio genético preimplantacional y que la respuesta sea limitada, ya sea porque el ovario no dé más de sí o porque de forma decidida optemos por un ciclo de mínima estimulación o de estimulación natural porque la paciente se lo desee, ¿no? Porque de otra manera no tiene ventajas la transferencia en fresco. La transferencia en diferido también depende evidentemente del laboratorio. Tienes que confiar mucho en la profesionalidad de tus embriólogas y del equipo que tengas en el laboratorio. Pero nosotros lo tenemos por suerte y yo sé que si un embrión no me tiene que llegar a día 5 y no tiene que aguantar la congelación y la descongelación, probablemente es un embrión que no vaya a funcionar, ¿de acuerdo? La otra ventaja de la transferencia en diferido, que el proceso de preparación es para el embarazo. Todo el control, toda la medicación, todo el seguimiento va a estar centrado en optimizar tasas de embarazo. Y esto al final se trata de que las tasas de embarazo son superiores, sobre todo si tenemos el control de la calidad de embrión, ¿no? Y además, un ciclo de transferencia en diferido no quiere decir que tengas que ponerte mucha más medicación. De hecho, cada vez más estamos haciendo transferencias en ciclo en diferido, en ciclo natural.
Con lo cual, en realidad, la paciente está aprovechando su propio ciclo natural, ovulando y aparte ya añadimos bajas dosis de progesterona para conseguir que ese endometrio esté en óptimas condiciones para la transferencia. Incomodidades. Pues bueno, que hay que coger a los embriones, retrasa esa transferencia pues, del orden de un mes normalmente, desde la punción. Pero sobre todo, si incorporamos el estudio genético a los embriones, las tasas de embarazo son mucho más altas y eso al final, pues la relación costo-beneficio es favorable. Sí. Y ahora justo has dicho una cosa que también te quería preguntar, que me han preguntado por la casilla de preguntas, es ciclo natural o sustituido. Ciclo natural sustituido. Bien. Cuando el otro, esto también Claro. es un tema. Vale. La evidencia de que uno vaya mejor que otro en relación a tasa de nacido vivo no existe. Las dos opciones son válidas en ese sentido. Entonces, los criterios de selección van por otra vía. En una paciente que no tenga factores de riesgo, que hablaremos cuáles son, de complicaciones obstétricas en relación, por ejemplo, a la preeclampsia, las dos opciones serían válidas y los criterios en los que nos basamos para elegir una opción o la otra es la comodidad para la paciente, ¿de acuerdo? Priorizaríamos normalmente el ciclo natural siempre y cuando la paciente tenga disponibilidad para que la transferencia se programe de una manera más flexible, ¿de acuerdo? Me refiero, pues una paciente, por ejemplo, que viva en Barcelona y que tenga disponibilidad también al control cuando necesitemos y que la transferencia puede ser cualquier día de semana, incluyendo fines de semana, el ciclo natural es factible. Paciente que vive en Italia o en Francia, que tiene que cogerse el vuelo con antelación, que además el control lo estamos haciendo de forma diferida. Claro, aquí es mucho más complicado. En estos casos tendemos a hacer ciclo sustituido, porque el ciclo sustituido fundamentalmente las dos ventajas que tiene es, por una parte, te permite programar la transferencia de forma mucho más flexible, porque al final tú decides cuándo se inicia la progesterona, y en segundo lugar, el riesgo de que haya ovulación prematura, de que la paciente ovule espontáneamente y por tanto nos obligue a programar la transferencia o cancelar el ciclo, es más reducida. No es cero, pero es bastante más reducida. ¿Vale? Entonces, estas son las dos ventajas que nos permite la coordinación. ¿En qué paciente intentamos no hacer ciclo sustituido? Pues pacientes de edad materna más avanzada, con factores de riesgo de preeclampsia, con obesidad, con hipertensión arterial de base, situaciones en las que el hecho de que no se produzca la ovulación se ha relacionado en algunos estudios más recientes con mayor riesgo de enfermedad hipertensiva del embarazo, de preeclampsia, durante la gestación. Y esto se ha visto que en el ciclo natural, en pacientes de riesgo, es algo menor que si hacemos un ciclo sustituido en los cuales la paciente no ovula. Evidentemente, si la paciente no tiene ciclos menstruales, la paciente que tenga menopausia o un fallo ovárico prematuro, pues el paciente tendrá que hacerse sustituido. Aquí no hay alternativa. Claro. Muy bien. Ostras, Melchor, cuánta información. Súper bien. Yo no sé si quieres añadir algo. A mí, yo tengo todas las preguntas contestadas. Creo que es un directazo y que la gente va a estar ahí tomando nota cuando lo mire después más tarde con calma, porque este es un tema para tomar nota. Pero no sé si quieres No, añadir algo más. no, yo creo que hemos tratado un poco todos los temas. Yo remarcaría el factor embrionario, es crítico. O sea, hablar de factor endometrial o plantear estudios sobre el endometrio, el útero, sin tener los embriones controlados. Recientemente es una alteración muy severa del útero, pues se debe hacer. Pero hablar de falla de implantación hoy en día sin saber cómo está el embrión es algo que no tendría demasiado sentido. Pero no basta solo con tener embriones sanos. Si tenemos embriones sanos y donde vamos a ponerlos, ¿no? El jardín no está bien adecuado, pues ese embrión tampoco va a implantar. ¿De acuerdo? Entonces ahí también es importante que el equipo médico que lleve a la paciente pues tenga experiencia en el estudio completo de ese útero y factores. Ya hemos hablado de factores inmunológicos, que ahí también es otro tema que podemos comentar, ¿no? Pues hay muchos elementos que se combinan para que la implantación pueda ser posible. Exacto. Eso es lo que decíamos, ¿no? Del enfoque multidisciplinar, ¿no? De que cada paciente es diferente, a lo mejor necesitas mirar tema inmunológico, lo que decías antes, ¿no? También en CRA, que yo comparto totalmente, no todos los centros lo hacen, pero yo creo que es algo acertado. Los pacientes a partir de una determinada edad no transferir un embrión si no se ha hecho el DGP, si no se ha mirado la parte inmunológica, mirarlo a 360 grados a esa paciente para intentar asegurar el timo lo máximo posible, ¿no? Por eso es importante la reproducción asistida. Claro, la reproducción asistida hoy en día ha cambiado y ya no es lo que se hacía hace unos años de un ginecólogo solo en una consulta haciendo pues sus cocinillas con 3 medicaciones que había disponibles y ya está, ¿no? Ahora es un ámbito que está a la vanguardia del desarrollo médico, estamos hablando de estudios genéticos, estamos hablando de cosas muy avanzadas
y superan con creces el conocimiento y la experiencia de un profesional y de una especialidad única. Por eso los equipos potentes hoy en día, las clínicas que tenemos experiencia, pues tenemos que trabajar con equipos multidisciplinares que incluyen ginecólogo, incluyen inmunología, incluyen nutrición y dietética, incluyen manejo psicológico, incluyen equipos de ginecología, pero no reproductiva, sino especializada en cirugía, en histeroscopias, para el diagnóstico correcto de esa posible lesión endometrial, incluyen pues, un laboratorio de genética que puede hacer esos estudios, incluye preparación de PRP, es decir, es muy complejo como para que una consulta ginecológica individual pueda abordar estos temas de forma global. Las pacientes de buen pronóstico, pues evidentemente pues, la posibilidad de embarazo existe, pero en pacientes más complejas, con falla repetida de implantación, se requiere este manejo. Es que si no, es difícil conseguir resultados óptimos. Sí, 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 totalmente. Muy bien, Melchor, pues no te robo más tiempo, te dejo seguir trabajando. Mil gracias por este directazo, súper información, lo guardaremos como un paño. Perfecto. Muy bien, pues cuando quieras, encantado como siempre. ¿Vale? Un abrazo. Que vaya bien el día. Hasta luego. Adiós a todas también. Chao.